Muy buenas noches, les saludo a todos con la gracia y la paz de Jesucristo. Qué alegría poder estar contigo y estudiar la palabra de Dios, esa palabra que nos edifica tanto, y es una alegría poder comenzar este curso revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Estoy seguro que va a ser un curso que va a edificar profundamente tu espíritu. Yo sé que un amor tan especial va a brotar en tu corazón en relación a las Escrituras, y sobre todas las cosas vamos a ver la centralidad de la persona de Jesús en las Escrituras. La Biblia dice que por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y en esta aventura que se llama Antiguo Testamento, yo quiero con la gracia de Dios mostrarte y caminar juntos en ese entendimiento. La Biblia nos enseña que el entendimiento y el conocimiento siempre es progresivo. A medida que nosotros tenemos un corazón humilde, nosotros vamos aprendiendo y vemos que tenemos un Dios inagotable. Nunca dejaremos de aprender. Y yo estoy feliz porque vos estés aquí para estudiar conmigo las Escrituras. Yo sé que si te inscribiste, te llegó el material. Y yo quiero invitarte a que vos te prepares con tu material, con un bolígrafo, con un lápiz en mano, con tu Biblia, y que vamos a emprender entonces este primera lección, recordando entonces que iniciamos nuestro primer módulo. El primer módulo se llama El Comienzo, en donde nosotros vamos a tratar 5 lecciones, en donde vamos a hablar un poquito del Génesis, del inicio de la creación y de los primeros personajes de la Biblia, y vamos a ver las riquezas que hay dentro de lo que estaremos leyendo. Recordando que nuestro enfoque entonces es ver la centralidad de Cristo dentro de lo que vamos a estudiar, pero también dentro de ellos vamos a estar estudiando hechos históricos, acontecimientos históricos de la Biblia, y también vamos a tener la oportunidad de traer una aplicación personal a aquello que vamos leyendo. Yo pido que abras tu corazón, que estés sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo hoy estoy aquí para compartirte una verdad bíblica, pero en realidad es el Espíritu Santo que está allí contigo a tu lado. Me encanta decir que el mismo que inspiró a hombres, a profetas, a sacerdotes, a apóstoles, discípulos de Cristo, a escribir las Escrituras, es el mismo que está contigo allí para enseñarte, para abrir los ojos de tu entendimiento y que puedas comprender lo que estás leyendo. Yo quiero hacer una oración contigo y entonces arrancar nuestra primera lección del primer módulo, el comienzo. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos llegar a cada hogar del otro lado, podemos compartir tus escrituras santas y sagradas, tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo nos acompañe y se manifieste no solo aquí desde el estudio, sino en cada hogar, en cada lugar en donde esté un hermano mío, una hermana mía, abriendo su corazón a las Escrituras. Que allí tu Espíritu Santo esté para alumbrar los ojos de su entendimiento, para hacerle comprender y aplicar esta verdad que estaremos aprendiendo a su realidad, al momento que está viviendo, para que cada uno de nosotros pueda ser edificado y pueda fructificar esa palabra en nuestros corazones, cual a 100 por 1. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero pedirte que puedas acompañarme entonces con el material que tenemos allí. Entonces, nuestro primer módulo, vamos a ir un poquito a la proyección de nuestro título del módulo. Entonces nosotros vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Ese es el título de nuestro curso, Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y estamos en el módulo 1, el comienzo. Y hoy arrancamos con la clase 1. Y allí en tu material vos tenés el punto 1, la creación. Y yo quiero entonces leer contigo lo que está escrito en el primer texto de la Biblia. Quiero invitarte a que abras conmigo la palabra de Dios y quiero leer contigo Génesis capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos y vamos entonces a acompañar esa lectura e ir aprendiendo alrededor de ella. Por si te sirve la información, nosotros vamos a estar usando la traducción de Reina Valera 1960, pero vos tenés toda la libertad de elegir la traducción con la cual estás acostumbrado o aquel que mejor te queda el entendimiento. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue una tarde y la mañana el segundo día. Prosigue el texto en el versículo 9. Dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra, hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora yo quiero pasar contigo al versículo
26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, acabamos de leer, amados, el texto que nos relata la creación de Dios. La primera semana de la creación, desde el primer día hasta el séptimo día. Y nosotros tenemos allí en nuestro material entonces, y vemos que la materia prima de la creación, la materia prima de todo lo que Dios creó, fue su palabra. Dice la Biblia: y dijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Decir. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea, nosotros encontramos aquí un elemento vital de la creación. Dios creó absolutamente todo por el poder de su palabra. Así como un constructor usa ladrillos, cemento, arena, madera, usa materia prima para esa construcción, la materia prima de Dios fue su propia palabra. Todo lo que Dios usó para crear los cielos y la tierra y lo que hay en ellos fue su palabra. Todo lo creó a partir de la palabra. Amados, y eso es muy interesante porque nosotros entendemos el poder que tiene la palabra de Dios. Y aquí déjame enseñarte algo muy importante. Todo lo que Dios hace, Él comienza haciéndolo por su palabra, por el poder que tiene su palabra. Es la materia prima que Dios usa, porque su palabra es poderosa para crear. Yo sé que hoy nosotros estamos muy acostumbrados a usar nuestras palabras solamente de manera comunicativa, solamente para comunicarnos y transmitir aquello que sentimos, pensamos o creemos. Pero en el principio Dios ya nos mostró que la palabra, antes de ser usada para comunicar algo, la palabra fue usada para crear algo. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso quiere decir, amados, que la palabra tiene un poder creador. No en vano, cuando vemos y estudiamos la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, en su venida física sobre la tierra, vemos que Él hablaba, por ejemplo, con la higuera. Él hablaba con la tempestad y mandaba parar la tempestad, hablaba a las olas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder de crear las cosas. El centurión romano había entendido cuando uno de sus siervos se había enfermado y llegó hasta Jesús y le dijo: Jesús, solamente di una palabra y mi siervo será sano. Ese hombre entendió el poder que tiene la palabra de Dios. Y ya en el primer versículo de la Biblia, vos y yo entendemos que la palabra de Dios tiene un poder creador. Nosotros podemos usar nuestras palabras conforme a Proverbios 18, que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, es decir, en las palabras, y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros podemos entender que la palabra sigue teniendo un poder al ser declarada y proclamada. Tiene un poder creador. Dios creó absolutamente todo diciendo, hablando. Su palabra tiene poder para crear las cosas. Yo me acostumbro a enseñar diciéndole a los hermanos que muchas veces nosotros debemos entender que Dios ya disponibilizó su palabra para nosotros, y a veces estamos orando y pidiendo algo, esperando algo, y la palabra ya está allí. Y cuando nosotros tomamos esa palabra tiene un poder de crear en nosotros aquello que esperamos.
La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham, antes de llamarse Abraham, Abraham significa padre de multitudes. Abraham, antes de llamarse Abraham, él había esperado 24 años y aún no había tenido el hijo prometido por Dios. Y de repente Dios llega a su encuentro y le dice, ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, te llamarás padre de multitudes. O sea, un año antes de tener a su hijo Isaac, él comenzó a llamarse Abraham. Él comenzó a pronunciar sobre sí mismo que era padre de multitudes. Aunque su realidad, aunque su condición decían que él no tenía ese hijo, que él no era un padre de multitudes, Dios le mandó a llamar. ¿Por qué? Porque hay un poder en la palabra proclamada por Dios y dada por Dios. Lo que quiero decirte es que aunque tu realidad te esté mostrando angustia, tristeza, desesperación, si tu realidad te está mostrando escasez, puedes llamarte una persona abundante. Puedes decir que eres abundante y próspero. Eso no es ser hipócrita, eso es usar la fe. Tus ojos pueden informarte una enfermedad, un dolor, una dolencia, pero puedes llamarte sano a ti mismo porque la palabra dice que por sus llagas fuiste sanado. Hay un poder creador en la palabra. Si estás orando por sanidad, Dios te dio una palabra que te promete salud. Si tú la crees, debes proclamarla, debes hablarla, porque hay un poder contenido en la palabra, un poder creador. Dios creó todo al inicio. En el principio dijo Dios sea la luz y fue la luz. Eso nos muestra Génesis capítulo 1. Hay un poder creador en la palabra. O sea, si nosotros percibimos allí que la tierra estaba sin forma, desordenada, vacía, en tinieblas, en abismo, y Dios usó su palabra para proclamar aquello que quería ver y crear. Dios usó su palabra para proclamar lo que quería ver. Dios no usó su palabra para proclamar lo que estaba viendo. Vos y yo podemos usar nuestras palabras para proclamar aquello que creemos y no aquello que estamos viendo. Tal vez tus ojos pueden ver algo. La Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo como siendo viejo y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, sus ojos le informaban que él estaba viejo, que Sara era estéril, así como los ojos tuyos pueden informarte una realidad, una dificultad, una complicación que estás viviendo. Pero tu boca debe ser usada para proclamar aquello que crees y no aquello que estás viendo. Debemos aprender a hablar aquello que creemos, aquello que queremos ver, aquello que está escrito, porque hay un poder en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, los justificados por la fe en Cristo son llamados a vivir por la fe. Y uno vive por la fe proclamando aquello que cree, aquello que está escrito y no necesariamente aquello que ve. Entonces nosotros vemos que Dios dijo. Ahora, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense aquí, amados, nosotros vemos que por la palabra de Dios fue creado el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso significa que lo que no se ve, que es la palabra de Dios, es creador. Y lo que se ve es creación. ¿Ok? Repito nuevamente, lo que no se ve fue creador. ¿Qué no se ve? La palabra de Dios. Y lo que se ve es creación. Eso significa que lo que no vemos, o sea, la palabra de Dios, es mucho más consistente y poderoso que aquello que vemos. Es mucho más real que aquello que vemos. Por eso la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Porque lo que se ve
es temporal, es perecible y puede acabar. Ese problema que estás pasando va a acabar, va a terminar. Eso es temporal. Pero lo que no se ve, que es la palabra de Dios, tiene un poder creador. Comienza a proclamar vida, amado. Comienza a proclamar vida sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus empresas, tus negocios, sobre tu vida emocional. Comienza a proclamar lo que está escrito. La palabra de Dios tiene un poder creador. Y nosotros necesitamos aprender a entender que lo que no se ve, crea aquello que se ve. Nosotros vemos entonces que en Génesis Dios creó absolutamente todo con su palabra. Ahora yo quiero invitarte a leer un poquito conmigo Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 y el versículo 14. Vamos a ver un poquito algo aquí, algo interesante. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, nosotros tenemos aquí en Juan capítulo 1 el relato de la persona de Jesús. Así como el autor sagrado en Génesis, en el primer libro de la Biblia, nos muestra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Su palabra fue creando las cosas, su palabra fue generando acción en la tierra y en los cielos. Y vemos que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él nos habla de ese principio. Por eso es que en Juan capítulo 1 él dice en el principio, refiriéndose a Génesis, refiriéndose al inicio de la creación. En el principio era el verbo, está hablando de Jesús, era el verbo, estaba con Dios, era Dios. Y él menciona algo maravilloso. Él dice que todas las cosas fueron hechas por él. O sea, todo el relato de la creación, el capítulo 1 entero de Génesis, el capítulo 2, nos muestra la acción creadora del verbo, del propio Señor Jesucristo. La palabra verbo aquí, la palabra verbo es la palabra griega logos. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y algunas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento entonces fue escrito en el griego koiné, el griego común del pueblo. Y la palabra verbo allí utilizada por el evangelista Juan es la palabra logos, que puede ser traducida como la palabra, la propia palabra. Jesús es la palabra viviente. Jesús es la palabra que creó todas las cosas en el principio. Sin él, nada de lo que fue hecho fue hecho. O sea, el relato de la creación nos muestra la manifestación creadora del poder del Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Vemos la acción de Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo obrando en la creación. El verbo saliendo de la boca del Padre para crear todo y el Espíritu Santo moviéndose sobre la palabra que dio el Padre. Y así todo fue creado. O sea, ese verbo es Jesucristo. Y déjame explicarte algo muy interesante, que la palabra de Dios fue manifestada a nosotros, a los hombres, de manera progresiva. La palabra de Dios primeramente fue manifestada a nosotros siendo hablada. Dios primero habló. En Génesis 1 Dios dijo y fue creado todo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dijo y fue creado todo. Fue creado todo. Luego, más adelante, alrededor del año 1500 antes de Jesucristo, Dios hizo un pacto con la nación de Israel y llevó a Moisés al monte Sinaí. Y allí entonces le fue dada a Moisés las leyes de Dios y se realizó entonces el pacto con la nación de Israel, el pacto de la ley.
y ahora el hombre tenía la palabra de Dios escrita. Escrita en tablas y luego en pergaminos, en papiros y por así demás. Luego la palabra fue escrita y luego la palabra fue encarnada. Ese texto que leímos de Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo, la palabra, Jesús, se hizo carne. Es como que lo que Dios había hablado y lo que Dios había dejado escrito por medio de Moisés y luego los demás que le sucedieron, fuese encarnado en la persona de Jesús. O sea, la palabra que la propia creación, cuando la tierra estaba sin forma, vacía, sin nada, fue oída y todo fue creado. La misma palabra que estaba en las manos de Moisés, esa vida perfecta, recta, íntegra que Dios pedía del hombre, esa palabra ahora la teníamos encarnada en Jesús. Jesús es la palabra viva, Jesús es la palabra viviente. O sea que ahora vos y yo no solamente ya tenemos la palabra siendo hablada o escrita para que la leamos. Tenemos la propia palabra encarnada, la propia persona de Jesucristo que habita en nosotros. Por eso yo siempre digo que en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, Dios pedía la obediencia del hombre porque la ley estaba fuera del hombre. Estaba escrita en las tablas. Pero yo digo que en el nuevo pacto nosotros vivimos la palabra porque ya está dentro de nosotros. Jesús habita en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora la palabra está dentro. En Hebreos habla Dios que en el nuevo pacto Él prometía colocar sus leyes en nuestro corazón y en nuestras mentes. Habla de algo dentro. Obediencia es ver algo que está fuera de ti y buscar cumplir con tus esfuerzos. Vivir es dejar manifestar aquello que está dentro de ti. Nosotros vivimos la palabra porque ella está dentro de nosotros. Jesús es el verbo. Jesús es el verbo hecho carne. Fíjense allí, nosotros tenemos el verbo creador. Yo tengo ahí en el material y yo quiero resumirles allí, está la referencia bíblica y podemos ver la acción del verbo creando versículo tras versículo. Vemos que Dios dijo sea la luz. El verbo es ser. Haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas, produzca la tierra, hagamos al hombre. Toda esa acción que promueve creación, toda esa acción que promovió la creación era el verbo que había salido de la boca del Padre. Era el verbo creador. O sea, aún antes de manifestarse y encarnarse para morir en la cruz por nuestros pecados, Jesús estaba presente en Génesis capítulo 1, formando parte de toda la creación. En el principio era el verbo. En el principio todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que fue creado fue hecho. O sea, Jesús es este verbo. Entonces recordate, nosotros tenemos la palabra de Dios hablada, escrita y encarnada. Ahora esa palabra está en nosotros, en nuestro corazón. Pues sigamos adelante. Ahí nosotros tenemos los 7 días de la creación, ¿sí? Ustedes tienen su material allí, tienen las referencias bíblicas. Entonces Dios en el primer día creó la luz, Dios creó en el segundo día los cielos, en el tercer día la tierra, los mares y los árboles, las hierbas. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna, las estrellas, los astros del cielo. El quinto día los seres acuáticos y las aves. El sexto día animales terrestres y creó también al hombre a su imagen y semejanza. Y el séptimo día entonces Dios creó el día y descansó. ¿Okay? Ahí tenemos el relato de la creación. Ahora, entendamos un poquito lo siguiente. Vamos a ver un poquito cuál era el panorama antes del primer día. Nosotros ya hemos leído Génesis 1, 2 y nos muestra a una tierra que estaba desordenada, es decir, sin forma, estaba vacía, estaba en tinieblas, estaba con abismo. Esa era la condición de la tierra antes de que Dios dijese sea la luz.
O sea, la condición de la tierra era exactamente sin forma, vacía, en tinieblas, hasta que la voz de Dios, hasta que la palabra de Dios fue al encuentro de lo que no tenía forma, de lo que estaba vacío, de lo que estaba en tinieblas, y todo cambió. Tal vez te preguntarás, pastor, ¿qué esto tiene que ver con nosotros? Amados, esto tiene absolutamente todo que ver con nosotros. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya te explico eso. O sea, antes del primer día, así como la tierra estaba desordenada, sin forma, vacía, en tinieblas, así estaba la vida del hombre antes del primer día de la semana de la nueva era, del nuevo tiempo, marcado por Dios cuando hizo resucitar a Jesús de entre los muertos. Antes de ese primer día, antes de ese día de la resurrección, antes de ese primer día confirmando el nuevo pacto, el pacto eterno hecho por la sangre del Hijo de Dios, antes de que Jesús muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados, antes que pudiésemos nacer de nuevo del Espíritu y tener la vida de Dios en nosotros, así como la tierra en su inicio estaba sin forma, vacía y en tinieblas, así estaba la vida del hombre antes de la venida de Jesús. Después del pecado de Adán, el hombre pasó a vivir una vida sin forma. Es decir, no tenía la forma que Dios quería. Cuando vos y yo vemos violencia, corrupción, tristeza, homicidios, asesinatos, vemos la forma de un hombre que no condice con el plan de Dios, que no condice con los sueños de Dios a su respecto. Y el hombre adquirió esa forma violenta, esa forma egoísta, esa forma que solo le autodestruye porque estaba en tinieblas, porque estaba en pecado, porque su condición había cambiado después del pecado de Adán. El hombre estaba vacío y por eso es que el hombre desesperadamente busca llenar ese vacío con cualquier contenido que le ofrezcan. Algunos buscan llenar ese vacío con adicciones, otros buscan llenar ese vacío usando el pasado como una anestesia psicológica, justificándose en el pasado de que son así porque les pasó esto o aquello. El hombre fue adquiriendo una vida vacía, aceptando ser llenado con cualquier cosa. Así como la tierra estaba en Génesis 1:2 de esa manera, así estaba el hombre, porque la paga del pecado era muerte. Muerte aquí en la Biblia existen 3 tipos de muerte. La muerte física es la muerte que conocemos, la muerte espiritual y la muerte eterna. Muerte significa ausencia de vida. Si Dios es vida, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si Dios es vida, muerte significa ausencia de Dios. O sea, el pecado, después del pecado de Adán, la raza humana nace con una condición de muertos espiritualmente, separados de la vida de Dios. Por eso va viviendo sin forma, vacía, en tinieblas, en abismo, hasta que, así como Dios hizo oír su palabra y dijo, sea la luz, antes del primer día de esa creación, antes del sea la luz, todo estaba en tinieblas. Y de repente Dios dijo sea la luz y las tinieblas fueron disipadas, fueron vencidas, lo vacío comenzó a llenarse, lo sin forma comenzó a tener forma, la maravillosa creación que vemos. Así también antes del primer día, antes de la resurrección de Cristo, antes de su muerte y resurrección en nuestro favor, nosotros estábamos como en la tierra, sin forma, vacíos, tomados por el egoísmo, por la envidia, siendo consumidos por pasiones y sentimientos que nos perjudican. Hasta que
Jesús murió en la cruz por nosotros. Por eso es que la creación, aún en la primera semana, anuncia la obra de Jesús. Fíjense lo que dice allí en Mateo 27, 45 al 50. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Dice allí hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fíjense, amados, Jesús estaba en la cruz del Calvario. Él estuvo en la cruz del Calvario crucificado por 6 horas. Por 6 horas. Representando que estaba muriendo por toda la raza humana. Personas de toda lengua, pueblo, tribu, nación y de todas las épocas. 6 horas porque 6 es el número del hombre. Representa al hombre. Jesús estaba muriendo por cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Y cuando Él estaba crucificado en aquella cruz, por 3 horas, las tinieblas cubrieron la tierra. El sol se negó a brillar, porque el pecado de toda la raza humana, según Isaías 53, estaba siendo cargado sobre Él. Dice Isaías 53, y el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Él estaba asumiendo nuestros pecados, esos pecados que nos dejaron sin forma, vacíos, en abismo, en tinieblas, como antes del primer día de la creación. Esos pecados estaban siendo colocados sobre Jesús y el sol se negó a brillar. Hubo densas tinieblas sobre la tierra, como antes del primer día de la creación. Hubo tinieblas. Jesús estaba muriendo por el pecado de toda la raza humana. Antes del primer día. Amados, así era la condición del hombre. Así era la condición del hombre. Prosigamos. Antes del el primer día de la semana. ¿Ok? Vamos a nuestro punto 4 entonces. El primer día de la semana. La resurrección de Jesús inició un nuevo tiempo. La resurrección de Jesús se dio el primer día de la semana. ¿Ok? El primer día de la semana se dio la resurrección de Jesús. Yo quiero invitarte a que abras conmigo tu Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Lucas 24, versículo 1 al 6. Vamos a ver lo que dice allí. Presta mucha atención. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué día aconteció eso? Lucas 24:1, el primer día de la semana. El primer día de la semana. El primer día de la semana de Génesis, de la semana de la creación de Dios. Antes de ese primer día, todo estaba desordenado, sin forma, vacío. Y el primer día de la semana Dios dijo, sea la luz, y todo cambió. Las tinieblas fueron disipadas. Así también, en aquella cruz del Calvario, cuando Dios hizo morir a su Hijo Jesús por tus pecados y por mis pecados, al resucitarlo al primer día de la semana, se estaba anunciando un nuevo tiempo. Así como Dios anunció un nuevo tiempo, el inicio de la era cronológica, del Cronos, cuando dijo sea la luz,
Así también cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Dios estaba anunciando un nuevo tiempo para la raza humana. Dios estaba anunciando que las tinieblas fueron vencidas. Dios estaba anunciando que los que vivían sin forma, vacíos, en abismo, en tinieblas, podían tener una nueva chance, una nueva esperanza, porque Dios lo había hecho de nuevo, había recomenzado todo de nuevo. Las tinieblas una vez más fueron vencidas cuando Cristo resucitó de entre los muertos, cuando Él se levantó para anunciar un nuevo tiempo, que aquellos que creen en Él no deben permanecer en abismo, en tinieblas, vacíos, sin forma. Ellos pueden tener la forma de Dios. Ellos pueden vivir una vida abundante, porque Dios volvió a anunciar el primer día de la semana que las tinieblas fueron vencidas. El primer día de la semana apuntaba a la obra de Jesús, en donde Dios una vez más, conforme a Juan capítulo 1, dice que Jesús era la luz de los hombres. Y así como Él fue la luz, para crear la creación, Él es la luz para dar la vida a todos aquellos que están viviendo sin forma, vacíos, en tinieblas, en abismo. Él es la luz de los hombres. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ver lo que dice Romanos 4:25. Dice allí: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día que la luz prevaleció sobre las tinieblas, el primer día de la semana, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, anunciando un nuevo tiempo, marcando un nuevo tiempo. Amados, el primer día de la semana entonces apuntaba a la resurrección de Cristo, al día en que una vez más la luz prevaleció sobre las tinieblas, al día en que una vez más lo que estaba sin forma y vacío puede tener forma y puede tener contenido. Y lo que encontramos aquí es que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. La palabra justicia en el griego es la palabra dikaiosune, que significa estado perfecto, ser como debe ser. Antes de Jesús no podíamos tener esa vida. No podíamos ser aprobados por Dios, vivir una vida de justificación. Nuestras obras nunca fueron suficientes para ser justificados. Ni aun cuando Israel vivió bajo el pacto de la ley, fue suficiente para ser justificado por sus propias obras. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para que seamos justificados. A mí me gusta siempre usar el ejemplo del pago de una cuenta. Hay una cuenta, fue firmado un pagaré, y cuando tu cuenta es de tal valor y vos le pagás a la persona que debes, mientras aquel recibo no esté en tus manos, la deuda no está cancelada. La deuda no está paga, aunque hayas dado el dinero. La muerte de Jesús fue el pago del dinero para nuestro perdón y nuestra salvación. Pero su resurrección es el recibo de que la deuda está cancelada, de que nuestros pecados están perdonados y de que realmente Dios aceptó la ofrenda de su Hijo y tenemos vida nueva, tenemos la luz que brilla en los hombres dentro de nosotros, Jesucristo. Él murió para pagar la deuda y Él resucitó para darnos la garantía de que su obra fue aceptada. Si ustedes perciben, la resurrección era el mensaje de la iglesia primitiva. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, ellos daban testimonio constantemente de que Cristo resucitó, de que aquel que había muerto en la cruz del Calvario, Dios le resucitó al tercer día entre los muertos. Porque la resurrección es la conclusión de la obra realizada en la cruz. La resurrección es la cereza encima de la torta
de aquello que Jesús había hecho. Es la culminación de su obra. Amados, Pablo en 1 Corintios 15, 17, él dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. La resurrección es un asunto central en la Biblia. Y ya en Génesis, el primer día de la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, Dios ya estaba apuntando que una vez más Él haría una nueva creación. Es decir, haría nacer nuevamente a los hombres que estaban como la tierra en tinieblas y los haría nacer dándoles una nueva vida. Y eso se dio a partir de la resurrección de su Hijo. Es importante recordar que Jesús resucitó como premio de haber cumplido toda la ley. Vos podés anotar allí, pero en Romanos 10:5 y en Levítico 18:5 dice lo mismo, y Pablo trata de la justificación por la ley, y él dice que la ley decía que aquel que obedeciere toda la ley y cumpliere la ley, por ellas viviría. Sin embargo, también decía que el hombre o el alma que pecare moriría. O sea, la ley condenaba con muerte a aquellos que desobedecían y transgredían la ley en algún punto. Pero la ley daba una cláusula de que aquellos que cumpliesen toda la ley podrían vivir por ese cumplimiento. Jesús murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Él cargó nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Pero la Biblia nos muestra en el primer mensaje de Pedro, en Hechos capítulo 2, nos muestra que Jesús, ya siendo escrito por David en los Salmos, que Él durmió en esperanza porque el Padre, Dios, no dejaría que su alma permaneciera en el Hades. Y no dejaría que su santo viese corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Eso está en Hechos capítulo 2, usted puede leerlo. Significa que Jesús murió por nuestros pecados y Él fue al Hades. Él fue a lo que llamamos de infierno. Él fue a parar allí. Él estuvo allí hasta que fue resucitado de entre los muertos. Él estuvo allí por un pasaje y la muerte evaluó si había algún pecado en él. Es como que la muerte hizo una autopsia, porque la muerte solo podía poseer a aquel que tenía pecado. La muerte solo podía señorear sobre aquel que pecare, porque el que pecare moriría. Como Dios le había dicho a Adán, el día que pecares morirás. Y ellos por 3 días buscando por cielos y tierra, por todas partes, si había algún pecado cometido por ese hombre. Y hallaron que sus pies nunca se habían corrompido, que sus manos nunca se habían corrompido, que en su corazón nunca había subido algún pecado, que en sus pensamientos nunca había pensado mal con respecto a alguien, que su vida era una vida pura, no hallaron pecado en él. Y entonces la cláusula de Levítico 18:5 y de Romanos 10:5 decía que el que las hiciere, por ellas viviría. Y Dios legalmente tuvo que resucitar a su Hijo Jesús al tercer día, porque la muerte no podía retenerlo, porque en él no había pecado. Amados, eso es glorioso. Nuestro Salvador se levantó de entre los muertos, porque él había cumplido toda la ley. Y la cláusula de la ley había sido ejecutada en él. Y por el poder del Espíritu Santo, el Padre al tercer día de haber muerto, el primer día de la creación, lo resucita para anunciar un nuevo tiempo, un nuevo cronos, una nueva era. La posibilidad de nacer de nuevo, de tener un pacto con Dios, de vivir en Cristo Jesús. Prosigamos en nuestro material. Tenemos allí nuestro punto 5, en donde al final del relato de la creación de Génesis 1 y 2 que hemos hablado, nos muestra que Dios creó el séptimo día y descansó en él, reposó en él. La palabra reposar es descansar. Dice allí, Dios descansó porque su obra estaba terminada. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué tenemos aquí, amados? Nosotros tenemos que Dios reposó no porque estaba cansado. Dios reposó porque todo lo que debía ser hecho fue hecho. Esa fue la primera mención del descanso. Los teólogos buscan perseguir e ir detrás de lo que llaman de primera mención. Ver en donde un asunto es mencionado por primera vez en la Biblia y se vuelve extremadamente relevante para la interpretación de lo que viene. La primera mención del reposo, del descanso, vemos aquí en Génesis 2:2, en donde Dios descansa porque todo ya había sido hecho, porque ya no había nada por hacer, porque la obra estaba concluida, porque la obra estaba terminada. Esa es la primera mención del descanso. Es evidente que más adelante Dios hace un pacto con la nación de Israel y dentro del pacto le da una señal del pacto. Y la señal del pacto para con Israel era que ellos debían guardar el día sábado, el día de reposo. Y Dios les colocó como ejemplo: 6 días trabajarás y el séptimo guardarás para reposar en él. Porque Dios se había colocado como ejemplo que él había reposado porque los 6 días anteriores había hecho todo. Ese sábado, ese guardar el sábado, era para la nación de Israel. ¿Ok? Ese sábado apuntaba, es una señal del pacto para la nación de Israel. Dios hizo 9 pactos centrales en toda la Biblia. Todos ellos tenían una promesa de Dios, sangre derramada y un sello, una señal del pacto. Rápidamente te menciono, Dios prometió a Noé que preservaría su vida por gracia después del diluvio o durante el diluvio. Dios hizo que Noé derramase sangre luego, o sea, fue hecho un pacto. Y la señal era que Dios colocaría su arco sobre la tierra. Era la señal del pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham, le mandó a sacrificar 3 tipos de animales. Le hizo una promesa: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación. Y le dio una señal del pacto, que todo varón se circuncida al 8º día. ¿Perciben? Palabra, sangre, señal. Así también cuando Dios hizo un pacto con la nación de Israel, que serían su pueblo peculiar, que serían una nación sacerdotal, un reino sacerdotal, Dios hizo que al pie del Sinaí ellos derramasen sangres de corderos para establecer el pacto, y Dios les dio la señal de guardar el sábado. Ya en el Nuevo Testamento, Dios nos dio la promesa de hacernos nacer de nuevo, hacernos sus hijos. La sangre derramada en ese pacto es la sangre de Jesús. Y la señal del pacto es el Espíritu Santo, que nos fue dado como garantía, como señal de la promesa de Dios. Por eso es que nosotros creemos que el sábado literalmente como día no se aplica al nuevo pacto, no se aplica a los que vivimos en el pacto inaugurado por Jesús en la cruz del Calvario, porque el sello del pacto en el que vivimos es el Espíritu Santo, no la circuncisión, no el guardar el sábado, no el arco iris ni demás cosas. Es el Espíritu Santo. Pero el sábado, volviendo al reposo, el primer reposo fue el 7º día y Dios descansó porque todo había sido hecho. Amados, en Cristo volvemos a descansar como resultado de saber que la obra está completa. Fíjense lo que dice Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y tomando el vinagre dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, dijo Jesús. La palabra consumado en el griego es la palabra tetelestai, significa está hecho, está terminado, está concluido, opa, finish. Terminó, acabó, lo que debía ser hecho fue hecho. ¿Saben qué significa eso, amados? Que en Mateo 11, 28, en donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos promete descanso porque Él es el descanso. Y así como en la primera semana de la creación, Dios descansó el 7º día porque hizo todo, porque concluyó su obra.
Jesús nos llama a descansar en Él, a encontrar en Él reposo, a encontrar descanso, porque la obra que debía ser hecha, Él la realizó. Él vivió la vida que nunca pudimos vivir. Él obedeció al 100% como nunca lo pudimos hacer. Él vivió la vida santa que nunca ningún hombre pudo. Él cumplió todos los requisitos y exigencias de la ley que nunca pudimos. Y los mejores de nosotros pudieron, pero Él sí lo pudo. Y Él terminó en la cruz del Calvario, extendió su mano y dijo: tetelestai, consumado es. Lo que debía ser hecho fue hecho. La vida cumplida en la exigencia de la ley fue vivida. La vida sin pecado fue vivida. Él era un cordero sustitutivo, podía ocupar nuestro lugar porque en Él no había pecado. Y cuando ya estaba en las últimas horas, últimos segundos de la cruz, ya estaba muriendo con mucha dificultad de respirar, ya sin espacio en el tórax, dilacerado, consumido por el dolor, Él dijo: consumado es. Significa: la misión que me fue dada la he completado, he hecho todo. Ahora el hombre puede volver a descansar en esa obra. Ahora los que creen pueden volver a esperar y confiar de lo que debía ser hecho fue hecho, que la vida que ellos no pudieron vivir, yo la viví, yo la completé, yo la hice. Tetelestai, consumado es. Recordando que desde Adán, después de su desobediencia, después de la maldición de Adán, de la tierra, mejor dicho, la tierra había sido maldita y produciría espinos y cardos. Luego Dios, más adelante, cuando Caín mata a Abel, vuelve a decirle: no te volverá la tierra su fuerza. Luego la ley maldecía a aquel que desobedecía en la ciudad, en el campo. El hombre vivía en ese contexto de maldición. Por la maldición de la tierra, por la maldición de Caín, por la maldición de la ley. Y ahora Jesús viene y realiza una obra completa. Jesús obedece completamente. Y las últimas palabras en la cruz fueron: tetelestai, consumado es. Por eso es que Él nos llama y dice: vengan a mí. Si estás cansado, si estás agobiado, si tenés un peso sobre tu hombro, sobre tu corazón, un peso por tu familia, un peso por tu trabajo, un peso por tu vida financiera, un peso por tu vida espiritual, si te está costando vivir y disfrutar, si estás siendo agobiado, Él te dice: vení a mí, yo te prometo descanso, porque yo ya hice todo lo que necesitas para que ese peso salga de tus hombros, para que esa enfermedad sea vencida de tu cuerpo, para que esa tristeza sea arrancada de tu corazón, para que esa depresión ya no te consuma. Yo pagué un precio, consumado está. Puedes venir a mí, puedes descansar en mi obra, puedes descansar en la obra que entregué al Padre en tu favor. Ese es el verdadero descanso. Consumado es. Por eso es que Gálatas 3:13 dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él ya no quiere que vivas con condenación. Él ya no quiere que vivas con el peso. Ni tu trabajo debería ser un peso. Hay gente que llega el lunes y entra en depresión porque dice el lunes ya otra vez, porque es un peso. Hay gente que piensa que va a trabajar solamente porque necesita llevar el pan a su casa. Porque aún citan textos bíblicos y dice: del sudor de tu rostro comerás. Yo te cuento que ya no estás bajo esa maldición. Ya no estás bajo la maldición de Adán. El trabajo ya no debe ser que por el sudor de tu rostro comerás. El trabajo debe ser para ti una bendición, sabiendo que todo lo que necesitas para vivir una vida plena, completa y proveída por Dios ya fue realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Los conceptos cambiaron. Jesús inauguró un nuevo tiempo. Ya no vivimos bajo la maldición de la ley. Ya no vivimos bajo el peso del desempeño. Vivimos confiados en la obra perfecta, completa y satisfecha realizada en la cruz del Calvario. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue considerado como pecador para que fueses justificado, para que fueses aprobado por Dios.
Y yo quiero dejarte eso allí, en esta primera clase. La obra de la creación nos muestra que Dios creó todo con el poder de su palabra y sigue usando la misma metodología para crear muchas cosas. Dios, antes del primer día, nos mostró una tierra sin forma, vacía, como estaba la vida del hombre antes de la venida de Jesús. Y Dios nos mostró el primer día de la creación, en donde la luz venció a las tinieblas, y lo que estaba sin forma tuvo forma, lo que estaba vacío tuvo contenido. Así también apuntaba a la resurrección de Jesús para manifestar un nuevo tiempo, un tiempo en donde los hombres pueden, al creer en Él, encontrar descanso, tener una nueva vida, nacer de nuevo, nacer del Espíritu y vivir una vida abundante, que Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y quiero concluir con esto, porque tal vez vos me estás escuchando y nunca te pusiste a pensar en eso. En una cierta ocasión Jesús dijo: a todos los que vengan a mí, a ninguno los echo fuera. No dejes que la culpa y la condenación tomen tu corazón. Ah, pastor, pero vos no sabes lo que yo hice. No sabes lo que viví. No importa, amado. No importa. Jesús dijo: aquel que viene a mí, de ninguna manera lo echo fuera. Él no te evalúa para aceptarte. Él no te coloca bajo lupa para luego ver si te acepta. Él te dice: si vienes a mí, así como estás, te recibo, te amo y te doy una nueva vida. Yo quiero orar contigo en esta noche y quiero agradecerle a Dios por esta clase. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Gracias por cada hermano y hermana que están escuchando este mensaje y pueden ver la centralidad de la obra de Jesús aún en la primera semana de la creación. Oro, Padre, para que tu Santo Espíritu haga caer esa palabra al corazón de cada uno de los oyentes. Que ellos puedan encontrar descanso en la suficiente obra de tu Hijo Jesús. Que no importan las condiciones en las que hoy se encuentran, si llegan a Cristo, si corren a Él, en Él hay descanso. Porque Él realizó una obra suficiente. Como nos acostumbramos a decir, tenemos un Salvador mayor que nuestros pecados. Y aunque nuestros pecados pudieran haber causado tragedia en nuestras vidas, la obra de nuestro Salvador es mayor, es suficiente, es completa para volver a levantarnos, aún de donde hemos caído, para darnos vida, aún cuando estuviéramos muertos, para darnos esperanza, aún en medio de la aflicción, para darnos paz, aún en medio de las tormentas. Oro para que tu presencia toque el corazón y la vida de cada persona que está del otro lado. Espíritu Santo de Dios, toca a cada hermano y hermana que está del otro lado. Que ellos puedan ver la suficiencia de la obra de tu Hijo. Que puedan creer en esa obra y recibir todo lo que necesiten. Paz, salud, gozo, salvación, abundancia, sabiduría. En el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para ti. La otra semana proseguimos con la lección 2. Pues ya tenés el material, dale una leidita, prepárate y vamos a seguir aprendiendo y viendo a Jesús en las Escrituras. Continúa bendito en Cristo Jesús.